Período neopalacial. Es la fase en la que Creta llega a su máximo apogeo. Aquí se produjeron grandes catástrofes en la isla que se han atribuido a movimientos sísmicos. Los palacios quedaron destruidos, pero no tardaron en recuperarse y reconstruirse, incluso con mayor complejidad y ornamentación. Se fundaron nuevas ciudades. Los centros palaciales comenzaron a controlar extensos territorios, fruto de la mejora y desarrollo de las comunicaciones terrestres y marítimas, favorecidos por la construcción de caminos pavimentados y de puertos más espaciosos. Los nuevos palacios, de forma laberíntica, constaban de varios pisos con grandes patios y pórticos, con escaleras amplias y corredores. Se podía acceder por varias puertas a las dependencias reales, dotadas con recámaras, baños y pozos de ventilación. En estos palacios había salas de recepción, de banquetes, de rituales, donde había tronos y también se dotaron de almacenes, criptas, instalaciones auxiliares y talleres de diversas clases. Se habilitaron sistemas hidráulicos y de drenaje. Los muros fueron decorados con frescos policromados y los pavimentos revestidos con losas brillantes de algés. Prevalecía el sistema social teocrático, donde el rey de cada palacio era el jefe supremo oficial y religioso. Tal vez existió una jerarquía entre los reyes, con el de Cnosos, que sustentado por su capacidad económica y demográfica, se colocaba a la cabeza del resto. Las ciudades del este, particularmente, muestran un urbanismo muy organizado y calles pavimentadas, además de talleres, comercios, instalaciones portuarias, canalizaciones de agua, caminos y puentes. El sistema de escritura que se generalizó en esta época es el lineal A, aunque coexistió por un tiempo con el jeroglífico cretense. En este período, la producción metalúrgica y artística alcanzó su desarrollo máximo, en particular la orfebrería, la glíptica, la escultura de pequeñas figuras, así como la cerámica. La pintura al fresco es también muy destacada y toca variedad de temas, tanto en la isla de Creta como en otros lugares como en la isla de Tera. Se cree que la jerarquización social que se observa en la época de los primeros palacios se acentuó en este período. Se trataba también de una sociedad muy diversificada en función de los diferentes trabajos y funciones. No se ha probado la presencia de esclavos en este período. Posiblemente se realizaran ritos de iniciación y de paso. Los enterramientos que se han hallado indican también diferentes niveles de jerarquización social. En su artículo clásico Matriarcado en la Antigua Grecia, de 1973, la investigadora norteamericana Carol G. Thomas, profesora de Historia de la Universidad de Washington, explica que con el término matriarcado, las mujeres en Creta tienen libertades sociales, gozan de derechos de propiedad y ostentan un papel importante en la vida pública. Los minoicos adoraban a una diosa madre como deidad suprema. Casi no existen en el arte cretense representaciones de dioses masculinos, reyes o héroes. En cambio, sí que existen muchas representaciones de diosas, sacerdotisas siendo honradas. El culto a la máxima deidad cretense estaba en manos de las mujeres y no de los hombres. Esto significa que por lo menos una casta de mujeres tenía un alto lugar en la jerarquía social. Según algunos frescos, hay diferencias en atuendos y tocados entre las mujeres de la aristocracia y la del pueblo común. Así que parece ser que no todas las mujeres gozaran de igualdad en la sociedad minoica, pero lo importante es que algunas posiciones sí estaban abiertas para alguna de ellas. Se han encontrado representaciones de mujeres en los roles tradicionales de las madres, cuidadoras y encargadas del hogar, pero a su vez hay muchas otras en las que se les ve participando en actividades de todo tipo, incluyendo la caza, los deportes y los rituales religiosos. La actividad naval se desarrolló mucho en este periodo, creció el tamaño de los barcos y posibilitó la expansión comercial de los minoicos, que abarcó desde el Mediterráneo central hasta el Próximo Oriente, norte de África, incluso a la parte septentrional del Egeo. Las exportaciones cretenses incluían productos agrícolas, madera y manufacturas, sobre todo la cerámica. Se importaban manufacturas orientales, además de piedras preciosas, metales, maderas y marfil. En este periodo se produjo la violenta erupción del volcán Santorini, conocida como erupción minoica. En el periodo entre 1639 y el 1616
a.C., esta habría ocasionado una crisis de grandes dimensiones que habría desembocado, a largo plazo, en la desaparición de los palacios. Se relaciona esta época con el mito de Minos. Además, el sistema político gobernante en la isla impulsó su poderío en el control de los mares, conocido como talasocracia. La talasocracia se define como aquella política de los estados que se desarrollan principalmente sobre su dominio sobre las zonas marítimas. Al final de este periodo, en torno a 1450, se produjeron nuevas destrucciones que provocaron el ocaso de la civilización minoica. Las hipótesis que se han sugerido son principalmente dos: que las destrucciones habrían sido causadas por una invasión procedente del área continental griega, o que habrían sido provocadas por luchas internas, en las que el centro de poder de Cnosos se habría impuesto sobre los otros centros palaciales. Período monopalacial. Tras la catástrofe sufrida al final del período anterior, solo el palacio de Cnosos fue reconstruido para ser la residencia de una dinastía aquea procedente del Peloponeso. Los palacios micénicos que construyeron los aqueos en otros lugares son desconocidos. El momento de la llegada de los griegos a Creta es motivo de controversia. Hay historiadores que creen que pudieron apoderarse de la isla aprovechando la destrucción generada por las actividades sísmicas. Otros autores sugieren que lo que se produjo fue una unión dinástica. La administración y la política pasaron a ser micénicas, aunque es posible que esta presencia en Creta se limitara a Sidonia y Cnosos. En estos dos lugares se han hallado tablillas El Lineal B, que fue su sistema de escritura. El Lineal B consiste en signos silábicos, donde cada uno de los signos representa una sílaba, con un gran número de signos ideográficos. Este precedió en varios siglos al uso del alfabeto para escribir la lengua griega. Aparece normalmente en tablillas de arcilla, que suelen ser rectángulos pequeños pensados para que el escriba los sujetara con una mano mientras grababa las inscripciones con la otra. Una forma alternativa, pero más rara, eran las tablillas en forma de hoja. Entre las demás fuentes que encontramos de escritura lineal B hay jarros de estribo, vasijas grandes de arcilla y nódulos de arcilla usados a modo de sello. Investigaciones realizadas por el arqueólogo británico Arthur Evans en marzo de 1900 aportan información sobre el uso del lineal B en diferentes lugares de la isla, consecuencia lógica de la ingente influencia aquea, aunque especialmente el sector oriental seguía las costumbres minoicas y se seguía empleando el lineal A. Otras costumbres micénicas visibles son las funerarias, pues aparecen tumbas micénicas tipo tolos y tumbas de cámara, con ajuares funerarios en los que los objetos son a menudo de temática guerrera, aunque junto a ellas aparecen también los tipos de enterramiento en larnaques, en lugares como Armení, Pigi y Messi. Período pospalacial, el ocaso. Es en este período cuando los dioses griegos comienzan a reemplazar a la mayoría de las deidades locales. Sin embargo, persistieron algunos elementos de la religión minoica, como lo demuestran las tablas en lineal B que mencionan a una sacerdotisa de los vientos. En sentido inverso, Cnosos mantiene influencia en algunas zonas del Egeo, donde las armas y la joyería de Creta son adoptadas por el continente debido a su calidad y refinada producción. A finales del siglo XII a.C., Creta conoció una época de caos. Primero, debido a la invasión de los pueblos del mar, aun cuando el impacto de estos fue menor que en la Grecia continental. Pero más virulentos fueron los cambios sufridos cuando los grupos de población llegados del Peloponeso se instalaron en Creta. La influencia impuesta por los nuevos invasores aporta nuevos elementos culturales, como la incineración de los muertos, el uso del hierro, los vestidos con broches o la decoración geométrica de la cerámica. Creta fue alcanzada por la invasión doria hacia el 1100 a.C. Lejos de ser pacífica, los hallazgos arqueológicos muestran una resistencia de los cretenses en los principales núcleos de población, como Cnosos, ciudad que resultaría arrasada por los invasores. En Cafí, minoicos y micénicos se unieron y encontraron refugio en este sitio bastante escarpado. Los dorios traerían oleadas de colonos, quienes llegarían a dominar,
y establecerse definitivamente en la mayor parte de la isla de Creta.